Bueno, puede tomar asiento, hermano. Muchas gracias. Como bien saben, estamos estudiando el libro de Hechos. El domingo nos adelantamos un poco debido al mensaje que íbamos a dar y tocamos algo de Esteban, ¿vale? Dijimos del mártir Esteban y que su fe fue inquebrantable aún a punto de morir. Eso es un ejemplo de lo que es una fe inquebrantable. Pero ahora vamos a ver algo que pasa en el discurso que da Esteban. En los versículos que leímos al inicio, dice el verso 2 en adelante, que él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, o sea, el Dios todopoderoso, apareció a nuestro padre Abraham. Esteban empieza su defensa desde el comienzo con Abraham, quien es el padre de la fe, ¿cierto? Quien es el padre de los israelitas. Ellos lo consideran de que él era el padre de todos. Entonces Esteban comienza su defensa con Abraham. Dice: estando en Mesopotamia, que es sur de los caldeos, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Interesantemente, Dios llama a Abraham de un lugar pagano. Eso es una muestra clara de que Dios no está buscando perfección, ¿cómo se le dice? Perfectos o hombres intachables. No, Él busca lo más vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A quién escogió cuando Él vino y formó su núcleo de discípulos? ¿A los miembros del Sanedrín? ¿A fariseos, escribas, a doctores de la ley? No, escogió a hombres vulnerables, hombres sin palabra, hombres que a los ojos del mundo, de los que habitaban allí, no valían mucho. Por eso cuando ellos comienzan a hablar en lenguas en Hechos, cuando reciben el Espíritu Santo y la señal de hablar en nuevas lenguas, todos los que lo veían decían que estaban borrachos. Y otros decían: ¿de dónde tienen palabras estos que son galileos? Como quien dice: estos cómo van a aprender idiomas. Usted imagínese al pastor hablando inglés. Imagínense, no, eso es complicado de creerlo, ¿ya? Pero eso es lo que estaban viendo en ellos. Los veían en hombres que no valían, y eso fue los que escogió el Señor. Y vemos, hermanos, vamos a ver quién fue Abraham, cómo empieza su historia. Hemos hablado los puntos fuertes de Abraham. Casi siempre que vamos a hablar de Abraham, nunca hablamos de sus debilidades, casi nunca. Siempre se habla de su fe, de cómo le creyó a Dios. El mismo Hebreo dice de que Abraham creyó sin haber visto, y le creyó al Señor de que le iba a dar un hijo. Pero vamos a ver cómo fue el proceso de Abraham. El llamamiento de Abraham empieza en el capítulo 12 de Génesis. Dice el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese pero está como mal ubicado en ese capítulo, porque si ustedes leen el capítulo 11, el verso anteriores, el verso 31, el capítulo 11, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿En qué momento se ve el llamado de Dios a Abraham en el capítulo 11 o en el 10? No se ve. Resulta de que cuando dice: pero Jehová había dicho a Abraham, quiere decir de que Dios ya había tenido una conversación con Abraham. Dios ya había tenido un encuentro con él y ya le había invitado a salir de Ur de los caldeos. Y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero al parecer como que a Abraham, a este llamado, no le prestó atención, porque dice: pero Jehová había dicho a Abraham.
O sea, como que pasó por alto este llamado. O sea, que aquí vemos, como se podría decir, primera falta de Abraham, su incredulidad, porque dice que él le dijo que se fuera de la casa de sus padres. Usted decirle a un hijo, vete de mi casa, pero en el sentido, pues, o que lo llame otra persona, tienes que salir de tu casa, ir a otro país para trabajar, o porque yo te voy a bendecir allí, te voy a dar muchas provisiones. Él está en la decisión de, bueno, yo voy a buscar mi porvenir, voy a creer a esta promesa que me está haciendo esta persona y me voy a ir. Pero si dice, no, es que me da miedo, yo no soy capaz, que yo solamente sé hacer esto aquí, ¿qué hago con mi padre? Entonces, al parecer, Abraham había experimentado ese momento. Se había sentido débil y él dijo, no, yo no me puedo dar a mi papá, yo tengo que seguir con él, que yo no sé hacer otra cosa. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado, nos ha querido hacer de nosotros algo diferente para la gloria de su nombre y nosotros decimos que no, yo no soy capaz? Busca otro, ¿no? Moisés, ¿qué hizo? Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés dijo, Señor, acá está mi hermano Aarón, como quien dice, mándalo a él, a mí no. O sea, siempre buscamos o siempre vemos que otro es mejor que uno. Y eso está bien en el sentido de no creernos más que nadie, pero debemos creerle a Dios cuando nos llama y que nos dice, sal de tu tierra, de tu comodidad. Es que ese es el problema del hombre. Está estancado. Dios quiere hacer algo grande, pero tiene que haber una decisión. No puede quedarse estático en el mismo lugar. Dios quiere movimiento. Dios quiere que haya movimiento en nosotros, que le creamos. Porque si nosotros nos quedamos estancados, no hay crecimiento. Hay un versículo que dice, extiende tus estacas, ¿no? O sea, ábrete, hazte más grande, no te quedes ahí, no te conformes. Y no estamos hablando solamente de lo económico, sino que no nos conformemos solamente con la vida espiritual que llevamos, sino que procuremos ser mejores cada día. Buscar la excelencia, buscar agradar a Dios más, porque Dios se merece, no es que Él quiera, se merece lo mejor de nosotros y debemos buscarlo con todo desespero, con toda anhelo. Dice el verso 2, y haré de ti una nación grande. Está el llamado y está la promesa. Dios no llama a nadie sin darle una promesa. Él no llama a nadie y le dice sal y ya. No, da una promesa para que haya una esperanza, para que haya un motivo. El Señor nos llamó a nosotros, no de Ur de los Caldeos, sino del mundo pecador, con una esperanza de una vida eterna. Él nos lo prometió, que en la casa de su Padre, dijo él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar morada para vosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso tenemos un motivo seguro. Tenemos un motivo que vale la pena dejar lo que estamos haciendo en este mundo. Dejar de agradar al mundo por buscar agradar a Dios. Porque Él tiene unas promesas grandes para nosotros. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, mire todas estas promesas, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. Acá hay otra coma, otro pero. Primero, no salió hasta que el papá no murió. Y luego le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, todos tus parientes déjalo. Porque el Señor sabía de que iban a ser lastre, que le iban a generar inconvenientes, de que iban a estorpecer su proceso. Entonces, cuando Él le dice, deja toda tu parentela, eso incluía a Lot también. Pero Él se lo lleva. ¿Cuántas personas hay así que llegan al camino del Señor, inician el Evangelio y se traen lo del mundo? Cargan un lobo ahí que le está estorbando, que no lo deja avanzar. Ya se murió Taré, ya salió. O sea, esas personas que quieren tomar la decisión de agradar a Dios, muere Taré, que quiere decir podríamos decir, su amor al mundo, pero en una parte, porque siempre se lleva algo. Porque siempre hay algo con lo que lucha todo hombre, o toda mujer, esto en general. Siempre se tiene algo.
Siempre hay un pero. Yo he predicado, siempre hay un pero. Cuando en Segunda de Reyes, el capítulo 5, si no estoy mal, habla la historia de Naamán. Dice que Naamán era ¿qué? Era un gran general, ¿no? Era el principal del rey. Era un hombre de confianza. Era un hombre fuerte. Y dice, pero era leproso. Imagine tener toda esa posición, pero ser leproso, no poder disfrutar, no se puede reunir con nadie, tenía que esconder sus manchas con la armadura, nadie lo podía ver, aunque pudiese tener todo el mundo, todas las riquezas del mundo, no valía de nada, porque tenía un pero. Y el pero de Abraham en ese momento era Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado en las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando recibimos promesas de parte de Dios, debe haber una actitud en nosotros. Abraham recibió la promesa y él no se quedó, vale, eso no, él hizo un altar. Quiere decir, yo creo, yo te adoro porque sé que lo vas a hacer. Yo confío en ti. Ese altar significa mi entrega, mi confianza a ti. Eso es lo que hace Abraham. Y si nosotros vemos la historia de Abraham, Abraham era un hombre de altares. Tenía constante relación con el Señor. Tenemos nosotros conciencia de que el altar es un lugar donde nos encontramos con el Señor, donde estamos más cerca de Dios. Entrar por sus atrios con alabanza. O sea, un lugar donde nos regocijamos en la presencia de Dios. Y Abraham empezó a entender eso, de edificar altares al Señor. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tenía buena valoración de la esposa. La verdad que los esposos acá tengan más mi valoración con nuestras esposas. Eres de hermoso aspecto y hizo bien a Abraham me hizo confundir mi esposo. Era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a la casa de faraón. Si era un hombre de fe, ¿por qué tenía miedo de morir allí? O sea, tuvo incredulidad. Confió en su, ¿cómo se le dice? En su malicia, por decirlo. O sea, como su forma de evitar el peligro y no confió en la provisión del Señor. Y quiero decirle algo. Lo que para nosotros es nuestro, por decirlo así, nuestro talón de Aquiles, si no lo superamos, eso también va a pasar con nuestras generaciones venideras. Porque Abraham no fue el único que mintió. Jacob también lo hizo. Isaac también lo hizo. Mintieron por la misma causa. O sea, como que es como una maldición generacional, por decir la palabra, ¿no? O sea, de que el mal del padre también lo cometió el hijo. También cayeron en ese pecado de la mentira, del temor en lo que pudiese hacer el hombre. Ahora, acá voy a lo que yo les decía, de que lo que quería evitarle Dios a Abraham era un dolor de cabeza. El capítulo 13 dice, y Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham, ¿qué dice? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué me muestra esto? De que adoró a Dios cuando no tenía todo lo que tenía, y cuando fue riquísimo, volvió a adorar. Es que nuestras posiciones no pueden cambiar nuestra actitud de adoradores. Debemos adorar al Señor, sea que tengamos o que no tengamos.
Porque sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y lo mismo en tanto lo material, sea que tengamos o no tengamos, al Señor se lo demos todo. Y a Él debemos adorar. Y no es lo mismo, yo sé que a veces no es lo mismo usted adorar cuando tiene la alacena llena a cuando falta. Pero es ahí donde está el corazón del verdadero adorador, que no adora a Dios por la comodidad o por las circunstancias, sino porque sabe el Dios que le ha llamado. Y esto es lo que nos muestra Abraham aquí en su actitud de adorador. Aun cuando él ya era rico, no dejó de agradecer las bendiciones del Señor. Y dice el versículo 5, que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, es decir, también era rico. Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Qué tanta riqueza tendrían? Tanto Lot como Abraham, para que estuviesen juntos. ¿En qué versículo vamos? Muy bien, quería probarlo si estaban bien concentrados. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esta partecita del fereceo y el cananeo me hace decir, la familia está peleando delante de los extraños. ¿Cierto? Eso es lo que me está queriendo decir. O sea, esta familia que están llenos de bendiciones, están llenos de pleitos. Eso me hace recordar el versículo que dice, es mejor casa vacía, sin provisiones, que llena de provisiones y en contiendas. Esa es otra nueva versión, pero ya la entendieron, ¿cierto? Es mejor lo poco con la bendición del Señor. Y dice la palabra del Señor, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¡Qué sabiduría de Abraham! Ahí se mostraba la madurez que tenía. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Mire, el anciano, el tío, a quien debería darle un grado de honra, de lo decir, no, tío, tú escoge. Tú eres mi pariente más cercano, porque ya no tenía padre, no tenía abuelo. O sea, Abraham prácticamente lo había adoptado. Y lo que hace es que alza sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Cuando dice llanura, es porque el lugar que escogió Lot, a la vista, era un paraíso. Dijo, ya aquí no voy a tener problemas, aquí no voy a tener que trabajar mucho, acá está todo completico para mí solo, acá está todo fácil, porque esa era la actitud de Lot, facilista. Iba con Abraham recibiendo de las bendiciones que eran para Abraham, él estaba recibiendo, porque Dios le había dicho a Abraham, te bendeciré y bendeciré a los que te bendiceren, ¿cierto? O sea, él está recibiendo las bendiciones de Abraham y entonces él dijo, esto es para mí. ¿Cuántas veces vemos las cosas muy cómodamente? Pero realmente, ¿a dónde se está llevando eso? Eso se asemeja al camino ancho, que es muy fácil andarlo, sin problema, porque andar el camino ancho quiere decir no llevar la cruz. Cuando no se lleva cruz, el viaje es ligero, se llega a puerto seguro, se está contento, no hay aflicciones de nada, se pasa bien. Y eso es lo que vio Lot aquí, vio una oportunidad de estar bien. Y yo no veo a un Abraham renegando, no veo a un Abraham juzgándolo por haber hecho eso, sino simplemente yéndose al lado contrario. ¿Por qué? Porque Abraham comprendió que su bendición no provenía de lo que él veía. O sea, él sabía de que él dependía de Dios totalmente. Él comenzó a ver aquí cómo Dios iba a obrar en él. O sea, aquí ya vemos una fe más madura en Abraham. Acá ya no vemos esa incredulidad que tuvo con los egipcios,
de mentir sobre Sarai, sino de que acá ya vemos una actitud más segura de que Dios lo va a bendecir en donde esté, porque nuestro Dios es Dios de valles y Dios de montes. No depende del lugar, depende de con quién estemos, de estar en la presencia de Dios. Abraham acampa la tierra de Canaán en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El problema de la comodidad es que siempre te va a llevar al pecado. Este hombre se dejó llevar por la apariencia y terminó metido en un problema y metiendo en problemas a Abraham también. ¿Sí ve que a eso se refería a Dios cuando quería que saliera de su tierra y su parentela? Y ahora la pregunta es para nosotros es, ¿qué nos estamos trayendo o qué estamos cargando de nuestra vieja manera de vivir que nos está obstaculizando el avanzar con Dios? Lo que está evitando nuestro crecimiento. ¿Qué es lo que está impidiendo que crezcamos, que nos acerquemos más al Señor? Hay cosas que hay que quitar. Así como el Señor le dijo a los hombres que quitaran la piedra para que Lázaro saliera afuera, hay cosas que nosotros tenemos que quitar para que Dios lo resucite en nosotros. ¿Me hago entender? Porque Dios no le dijo a los hombres, o no le dijo a la piedra, quítate, como Él lo podría haber hecho, sino que lo posible lo hicieron los hombres y lo imposible lo hizo el Señor. Hoy la pregunta es, ¿qué está estorbando tu crecimiento? ¿Qué está estorbando tu acercamiento a Dios? ¿Qué está impidiendo que tengas una relación más íntima con el Dios de Abraham? Este Dios de promesas, este Dios fiel, que Él cumple lo que promete. ¿Qué es lo que está impidiendo ver el Canaán, la tierra prometida? ¿Qué es lo que está impidiendo ver la vida eterna que hay por delante? ¿Cuál es tu lo? Cada uno debe analizar su vida. Debemos analizarnos cada uno de nosotros y decir, esto está impidiendo que yo me desarrolle al 100% o mejor para la gloria de Dios. Esto está impidiendo que yo pueda acercarme más a la presencia de Dios. Los hombres que iban en camino de Emaús, ¿qué pasó con ellos? Ellos tenían un velo que les fue puesto y no reconocieron que el Señor iba con ellos. Pero dice de que ellos escuchando la palabra ardía su corazón, ¿cierto? Cuando por fin se revela el Señor, uno del otro dice, oye, ¿no ardía nuestro corazón cada vez que escuchábamos su palabra? Pero en ellos había algo que les impedía ver quién era el Señor, porque el Señor se lo había puesto así. Entonces lo que hay que analizar, ¿qué es lo que está impidiendo eso? Porque tal vez arde mucho en nosotros el corazón, nuestro corazón, la presencia de Dios tal vez, pero como que no estamos viendo el panorama completo. No estamos viendo todo lo que tiene Dios para nosotros. ¿Tú te has puesto a pensar dónde vas a estar en el mañana? ¿En qué posición vas a estar? ¿Cómo vas a estar delante de Dios? O sea, ¿en qué nivel delante de Dios vas a estar? ¿Te has puesto a pensar si en algo, en un proyecto, en un futuro, en algo más grande? Porque Dios tiene cosas más grandes para ti que lo material. Es que a veces nos aferramos solamente a lo de este mundo. Y hoy la invitación es para que dejes tu lo atrás. Que ya dejes morir a Tarek. Eso malo, eso que impide que tú veas la mano de Dios. Así que quiero invitar en esta hora que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Él conoce nuestras vidas. Él conoce los impedimentos que hay en nosotros. Él conoce aquello que evita nuestro crecimiento. Y que sea Él quitándolo. Decíamos ahorita en la canción, renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí, en cuanto a lo malo, necesita ser cambiado.